Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 163 y vamos a leer Primera de Reyes 10. La reina de Sabá visita a Salomón. La reina de Sabá oyó hablar de la fama que Salomón había alcanzado para honra del Señor y fue a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó rodeada de gran esplendor, con camellos cargados de perfumes y con gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando llegó ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado, y Salomón respondió a todas sus preguntas. No hubo una sola pregunta de la cual no supiera la respuesta. Al ver la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y el palacio que había construido, los manjares de su mesa, los lugares que ocupaban sus oficiales, el porte y la ropa de sus criados, sus coperos, los holocaustos que ofrecía en el templo, se quedó tan asombrada que dijo al rey: Lo que escuché en mi país acerca de tus hechos y de tu sabiduría es verdad, pero solo he podido creerlo ahora que he venido y lo he visto con mis propios ojos. En realidad, no me habían contado ni la mitad, pues tu sabiduría y tus bienes son más de lo que yo había oído. Qué felices deben de ser tus esposas y qué contentos han de sentirse estos siervos tuyos, que siempre están a tu lado escuchando tus sabias palabras. Bendito sea el Señor tu Dios, que te vio con agrado y te entregó el reino de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, te ha hecho rey para que gobiernes con rectitud y justicia. Luego entregó ella al rey 3,960 kilos de oro y gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca llegó a Israel tal cantidad de perfumes como la que regaló la reina de Sabá al mismo rey de Salomón. Además, la flota mercante de Hiram, que había traído oro de Ofir, trajo también de allá mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo hizo el rey barandas para el templo del Señor y para el palacio real, y también arpas y salterios para los músicos. Nunca había llegado ni se había visto hasta hoy tanta madera de sándalo. Por su parte, el rey Salomón le dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso pedirle, además de lo que él personalmente le regaló. Después la reina regresó a su país acompañada de la gente a su servicio. Fama y riqueza de Salomón. El oro que Salomón recibía cada año llegaba a unos 22,000 kilos, sin contar el tributo que le pagaban los comerciantes, los negociantes y todos los reyes de Arabia y gobernadores del país. El rey Salomón mandó hacer 200 escudos grandes de oro batido, empleando en cada uno 6 kilos de oro. Mandó hacer también 300 escudos más pequeños, empleando en cada uno un poco más de 1,5 kilos de oro batido, y los puso en el palacio llamado Bosque del Líbano. Mandó hacer también un gran trono de marfil y ordenó que lo recubrieran de oro puro. El trono tenía 6 escalones, su respaldo tenía un dosel redondo y brazos a cada lado del asiento, junto a los cuales había 2 leones de pie. Había también 12 leones de pie, uno a cada lado de los 6 escalones. Jamás se había construido en ningún otro reino nada semejante. Además, todas las copas del rey eran de oro, lo mismo que toda la vajilla del palacio Bosque del Líbano. No había nada de plata porque en tiempos de Salomón esta no era de mucho valor, ya que los barcos de Tarsis que el rey tenía llegaban una vez cada 3 años, junto con los barcos de Hiram, trayendo oro, plata, marfil y monos y pavos reales. El rey Salomón superaba a todos los reyes en tierras, en riquezas y en sabiduría. Todo el mundo quería verlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado, y todos le llevaban cada uno un regalo: objetos de plata y de oro, capas, armas, sustancias aromáticas, caballos y mulas. Salomón comercia con carros y caballos. Salomón reunió carros y jinetes,
tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales destinó a los cuarteles de carros de combate y a la guardia real en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén hubiera tanta plata como piedras y que abundara el cedro como las higueras silvestres en la llanura. Los caballos para Salomón eran llevados de Musri y de Cilicia, pues los comerciantes de la corte los compraban ahí. Un carro importado de Egipto valía 600 monedas de plata y un caballo 150. Y todos los reyes hititas y los sirios los compraban por medio de los agentes de Salomón. Primera de Reyes 11. Salomón se vuelve idólatra. Además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor había prohibido a los israelitas establecer relaciones matrimoniales, porque seguramente harían que sus corazones se desviaran hacia sus dioses. Pero Salomón, enamorado, se unió con ellas. Tuvo 600 esposas de rango real y 300 concubinas, las cuales desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo al Señor su Dios, como lo había hecho David su padre. Salomón rindió culto a Asarte, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo repugnante de los amonitas. Así pues, los hechos de Salomón fueron malos a los ojos del Señor, pues no siguió fielmente al Señor como lo había hecho David su padre. Por aquel tiempo Salomón construyó en el monte que está al oriente de Jerusalén un santuario a Quemos, ídolo repugnante de Moab, y a Moloc, ídolo repugnante de los amonitas. Lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales ofrecían incienso y sacrificio a sus dioses. El Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de él, que se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado no rendir culto a otros dioses. Sin embargo, él no hizo caso de lo que el Señor le había ordenado. Por lo tanto, el Señor le dijo a Salomón: ya que te has comportado así y no has cumplido la alianza y las leyes que te ordené, voy a quitarte el reino y a dárselo a uno de los que te sirven. Sin embargo, por consideración a David tu padre, no lo haré mientras vivas, pero se lo quitaré a tu hijo. Aunque no le quitaré todo el reino, le dejaré una tribu, por consideración a tu padre y a Jerusalén, la ciudad que ha escogido. Entonces el Señor hizo que se levantara un enemigo contra Salomón, Hadad, un edomita de la familia real de Edom. Cuando David venció a Edom, Joab, el jefe del ejército que había ido a enterrar a los caídos en combate, mató a todos los hombres de Edom. Durante 6 meses se quedó ahí con todos los israelitas hasta que aniquiló a todos los hombres de Edom. Pero Hadad, que entonces era un niño, huyó a Egipto con algunos de sus paisanos que estaban al servicio de su padre. Salieron de Madián y llegaron a Parán, donde tomaron a su servicio algunos hombres del lugar. Llegaron a Egipto y se presentaron al faraón, rey de Egipto, y éste les dio casa y comida y les regaló tierras. Hadad se ganó de tal modo el favor del faraón que el faraón le dio por esposa a su cuñada, la hermana de la reina Tapenés. La hermana de Tapenés dio a Hadad un hijo que se llamó Genubat, al cual Tapenés crió en el palacio del faraón junto con sus propios hijos. Pero cuando Hadad supo en Egipto que David había muerto y que también había muerto Joab, el jefe del ejército, dijo Hadad al faraón: «Deme permiso de regresar a mi tierra». El faraón le respondió: «¿Y para qué quieres regresar a tu tierra? ¿Te falta algo aquí conmigo?». Hadad respondió: «No me falta nada, pero te ruego que me permitas regresar». Además, Dios hizo también que también Rezón se levantara contra Salomón. Rezón era hijo de Eliadá, que se había escapado de su amo, Hadad-ezer, el rey de Soba. Había reunido algunos hombres y era el jefe de una banda de ladrones.
Cuando David les mató gente, Rezón se fue a Damasco y se estableció ahí como rey. Fue enemigo de Israel mientras vivió Salomón y se unió al daño que causaba Hadad, pues aborrecía a Israel. De este modo Rezón llegó a ser rey de Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, se rebeló contra el rey. Jeroboam era funcionario de Salomón, de la ciudad de Seredá y de la tribu de Efraín. Su madre era una viuda llamada Serúa. La razón por la que Jeroboam se rebeló contra el rey fue la siguiente. Salomón estaba construyendo el terraplén y cerrando la brecha de la ciudad de David, su padre. Jeroboam era un hombre fuerte y decidido, y al ver Salomón que este joven era muy atractivo, lo puso a cargo de todo lo relacionado con los descendientes de José. Por aquel entonces, un día que Jeroboam salió de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías, el de Silo, que había cubierto con una capa nueva. Los dos estaban solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que llevaba puesta, la rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: Toma para ti 10 pedazos, porque el Señor, Dios de Israel, te dice: Voy a quitarle el reino a Salomón y a darte a ti 10 tribus. A Salomón le dejaré solo una tribu por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las ciudades de las tribus de Israel. Porque Salomón me ha rechazado y se ha puesto a adorar a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Milcom, dios de los amonitas. Sus hechos no han sido buenos a mis ojos y no ha cumplido mis leyes y decretos como lo hizo David su padre. Sin embargo, no le quitaré todo el reino, sino que lo mantendré como gobernante mientras viva, por consideración a David, a quien escogí y quien cumplió mis mandamientos y mis leyes. Pero le quitaré el reino a su hijo y te lo entregaré a ti, es decir, 10 tribus. Solo dejaré una tribu a su hijo, para que la lámpara de David, mi siervo, se mantenga siempre encendida ante mí en Jerusalén, la ciudad que escogí como residencia de mi nombre. Yo te tomaré a ti para que reines sobre todo lo que quieras y seas rey de Israel. Y si obedeces todo lo que yo te mande y tus hechos son rectos a mis ojos, y si cumples mis leyes y mis mandamientos, como lo hizo David mi siervo, yo estaré contigo y estableceré firmemente tu dinastía, como establecí la de David, y te entregaré Israel. En cuanto a la descendencia de David, la castigaré por este motivo, pero no para siempre. Por causa de esto, Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam huyó a Egipto, donde reinaba Sisac, y ahí se quedó hasta la muerte de Salomón. Muerte de Salomón. El resto de la historia de Salomón y de su sabiduría y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las Crónicas de Salomón. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años, y cuando murió lo enterraron en la ciudad de David su padre. Después reinó en su lugar su hijo Roboam. Segunda de Crónicas 9. La reina de Sabá visita a Salomón. La reina de Sabá oyó hablar de la fama que Salomón había alcanzado y fue a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó rodeada de gran esplendor, con camellos cargados de perfumes y con gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando llegó ante Salomón le preguntó todo lo que tenía pensado, y Salomón respondió a todas sus preguntas. No había una sola pregunta de la cual no supiera la respuesta. Al ver la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y el palacio que había construido, los manjares de su mesa, los lugares que ocupaban sus oficiales, el porte y la ropa de sus criados, sus coperos y su ropa, y cómo subía al templo, se quedaba tan asombrada que dijo al rey: Lo que escuché en mi país acerca de tus hechos y de tu sabiduría es verdad, pero solo he podido creerlo ahora que he venido y lo he visto con mis propios ojos. En realidad, no me habían contado ni la mitad de tu gran sabiduría, pues tú sobrepasas lo que yo había oído. Qué felices deben de ser tus esposas, y qué contentos han de sentirse esos servidores tuyos, que siempre están a tu lado, escuchando tus sabias palabras. Bendito sea el Señor tu Dios, que te vio con agrado y te puso sobre tu trono para que fueras su rey. Por el amor que tu Dios tiene a Israel
y para consolidarlo para siempre. Te ha hecho rey sobre ellos para que gobiernes con rectitud y justicia. Luego entregó ella al rey 3.960 kilos de oro y gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca llegó a Israel tal cantidad de perfumes como la que regaló la reina de Sabá al rey Salomón. Además, los hombres al servicio de Hiram y de Salomón habían traído oro de Ofir. Trajeron también de allá madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo hizo el rey barandas para el templo del Señor y para el palacio real, y también arpas y salterios para los músicos. Nunca se había visto nada semejante en la tierra de Judá. Por su parte, el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso pedirle, además de lo que ya le había dado a cambio de lo que ella le había traído. Después la reina regresó a su país, acompañada de la gente a su servicio. Fama y riqueza de Salomón. El oro que Salomón recibía cada año llegaba a unos 22.000 kilos, sin contar el tributo que le pagaban los comerciantes y viajeros. Además, todos los reyes de Arabia y los gobernadores del país le traían oro y plata a Salomón. El rey Salomón mandó hacer 200 escudos grandes de oro batido, empleando en cada uno 6 kilos de oro. Mandó hacer también 300 escudos más pequeños, empleando en cada uno poco más de 3 kilos de oro batido, y los puso en el palacio llamado Bosque del Líbano. Mandó hacer también un gran trono de marfil y ordenó que lo recubrieran de oro puro. El trono tenía sujetos a él 6 escalones y un estrado de oro, y brazos de cada lado del asiento, junto a los cuales había 2 leones de pie. También había 12 leones de pie, uno a cada lado de los 6 escalones. Jamás se había construido en ningún otro reino nada semejante. Además, todas las copas del rey eran de oro, lo mismo que toda la vajilla del palacio Bosque del Líbano. No había nada de plata, porque en tiempos de Salomón esta no era de mucho valor, ya que los barcos del rey iban a Tarsis con los hombres al servicio de Hiram y llegaban una vez cada 3 años, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todos los reyes del mundo querían verlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado, y todos le llevaban cada año un regalo: objetos de plata y de oro, capas, armas, sustancias aromáticas, caballos y mulas. Salomón comercia con carros y caballos. Salomón tenía 4.000 caballerizas para sus caballos y sus carros, y 12.000 jinetes, los cuales destinó a los cuarteles de carros de combate y a la Guardia Real de Jerusalén. Y Salomón era soberano de todos los reyes que había desde el río Éufrates hasta el país filisteo y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo que en Jerusalén hubiera tanta plata como piedras, y que abundara el cedro como las higueras silvestres en la llanura. Los caballos para Salomón eran traídos de Musri y de todos los otros países. Muerte de Salomón. El resto de la historia de Salomón, desde el principio hasta el fin, está escrito en las crónicas del profeta Natán, en la profecía de Ahías, el de Silo, y en las revelaciones del profeta Ido concernientes a Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años, y cuando murió lo enterraron en la ciudad de David, su padre. Después reinó en su lugar su hijo Roboam. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 163. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.